Bienvenidos nuevamente a Ley Matriz. No olvides de suscribirte si te gusta el video o el material que comparto. Bueno, vamos a arrancar en este caso con otro ejemplo que queremos ortogonalizar estos tres vectores de tres coordenadas, tres dimensiones del espacio, y queremos obtener una base ortogonal a cada uno de ellos. Después, obviamente, si querés que sean ortonormales, habrá que dividir a cada vector ortogonal obtenido por su norma. Pero vamos a centrarnos en la ortogonalización con este método, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que es un método diferente al de Gram-Schmidt y es mucho más sencillo de trabajar. Arranquemos, muy bien. Nos dan estos tres vectores y lo que vamos a hacer en este método es colocarlos en columnas. Como primera medida, los tres en columnas formando una matriz. En este caso va a ser de 3 por 3, es decir, tres vectores al ser de tres coordenadas van a quedar de 3 por 3. Nos va a quedar entonces 1, menos 1, 0. Nos va a quedar el vector 2, 0, 1, 1. Y el vector 3, 1, 1, 1. Muy bien. Paso número 2. Importante, recordad que ya lo habíamos visto en otros videitos, pero no está más de más aclararlo, que tiene que cumplirse para este método la regla número 1, lo llamé regla, donde nos dice que, esta regla nos dice que el número de filas menos el número de columnas tiene que ser igual a 1. Y esto se tiene que cumplir siempre. Siempre, siempre. De alguna manera tenemos que trabajar con estos vectores, esta matriz, y transformarlo en esta que nos dé justamente que coincida con esta regla. En este caso tenemos 3 filas menos 3 columnas. 3 menos 3 es 0, es diferente de 1 claramente. Entonces lo que hacemos es eliminar filas completas o bien columnas. Y en este caso, para que se cumpla esto, tenemos que eliminar toda una columna. Eliminar toda una columna implica que tenemos que eliminar todo un vector. Esto es importante porque lo que nos va a decir, recordad que este método nos dice que hay vectores indiferentes y vectores innecesarios. En este caso el vector 3 va a ser un vector innecesario para este método. Y esto tiene un trasfondo mucho más importante que lo vamos a analizar más adelante o en otro videito. Lo importante es que este vector, en este caso, como para que se cumpla esto, este vector lo tenemos que eliminar, es decir, esta columna la podemos eliminar, implica que este vector es innecesario para el método este de ortogonalización, pero sí es necesario para el método de Gram-Schmidt. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Que sea necesario para uno e innecesario para el otro. Para el método de Gram-Schmidt sirve solamente para obtener una proyección, pero no va a aportar ningún valor, ningún vector nuevo en el método. Y esto lo podemos ver en cualquier ejemplo que hagamos, comparándolo con este, que este método nos demuestra que este es un vector innecesario. Bueno, vamos entonces. Tenemos esta nueva submatriz, llamémosla, donde tenemos los vectores 1, menos 1, 0 y 0, 1, 1. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? La idea de utilizar esta regla es transformar esta matriz o este conjunto de vectores en forma de matriz en una submatriz a la cual, al eliminarle parcialmente o temporalmente una de las subfilas, obtenemos siempre una matriz cuadrada a la cual le podemos calcular su determinante. ¿Qué quiere decir? Acá tengo algo para tapar. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular entonces ahora unos determinantes. ¿Por qué? Elimino la fila 1 y tengo una matriz de 2 por 2. El ser cuadrado puedo calcular su determinante. Entonces vamos a calcular el determinante de esto. Lo voy a hacer por acá. Vamos a dividir esto. Lo voy a hacer por acá. Entonces tenemos que el determinante va a ser igual a menos 1 por 1 menos 1 por 0. Yo voy a escribir incluso los ceros para que quede bien clarito cómo resolverlo. Menos 1 por 1, menos 1 por 0, obviamente esto nos va a quedar menos 1 solamente. ¿No? Esto queda en 0. Vamos con el segundo. Bueno, el segundo nos va a quedar, vamos a poner determinante, 1 por 1 menos 0 por 0. 0 por 0. Muy bien. Esto nos queda 1.
Y el último determinante nos va a quedar 1 por 1 menos 0 por menos 1. Esto nos queda 1 por 1, 1. Muy bien, ya tengo un vector que no necesariamente es el ortogonal. Veamos por qué. A la regla 1, esto vamos a llamar regla 1, luego de calcular estos vectores, que voy a llamar vector 3', y te digo 3 ¿por qué? Porque este método empieza desde el último vector hacia el primero. Quiere decir que en la columna que eliminé, que era el vector 3, ahora le voy a llamar vector 3' para diferenciarse de ese vector 3, que puede estar o no puede estar de acuerdo con este método, y este va a ser nuestro vector prima. Ahora bien, ¿qué hay que hacer? Aplicar la regla número 2, que es la regla de los signos. Si hacemos una matriz, en este caso de 3 por 3, vamos a poner más, menos, menos, más, menos, menos, más. Puede empezar menos, más, menos, puede ser intercalado esto, no hay ningún problema. El tema es que una vez que comenzás con una forma, siempre continúes con la misma matriz de signos que apliques. Y va a empezar desde la última columna hacia la primera. Entonces quiere decir que este vector hay que aplicar la regla de los signos y nos queda más, menos, más. Es decir, más, menos, más. Por lo tanto tenemos más, menos y más. Y este va a ser nuestro vector ortogonal, vamos a llamarlo W3. Vector ortogonal número 3. ¿Qué hacemos ahora? Lo reemplazamos, lo vamos a colocar en la fila, en la columna donde eliminamos el vector 3. Nos va a quedar entonces, agarro una hojita nueva, nos va a quedar el mismo vector que teníamos antes, es decir, 1 menos 1, 0. El vector 2 queda 0, 1, 1. Y el nuevo vector nos va a quedar menos 1, menos 1, menos 1 y 1. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Si se tiene que cumplir esta regla, número de filas menos 1 menos el número de columnas igual a 1, esto quiere decir que nuevamente tenemos que eliminar una columna. ¿Y cuál va a ser? Obviamente, como esto va de aquí para aquí, la que sigue a eliminar es esta columna. Es decir, el vector número 2 lo eliminamos. ¿Qué vamos a obtener nuevamente al hacer todo este proceso? El vector número 2', y le vamos a calcular nuevamente la matriz de los signos. Vamos entonces con este, calculamos la matriz que nos queda, que es 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1 y 1. Muy bien, ¿qué hacemos nuevamente? Calcular los determinantes. Vamos con el primero, para que me ayude con esta regla y con este bolígrafo. Nos queda menos 1 por 1, menos 1 por 0. Y esto nos queda menos 1. Muy bien. Vamos con el segundo. El determinante va a ser 1 por 1, menos 1 por 0. Es decir, 1. Ahí se ve 1 por 1, menos 1 por... Listo. Vamos con el otro. Determinante nos va a quedar 1 por menos 1, menos 1 por menos 1. Y esto nos queda menos 1 por 1, menos 1, menos por menos más, y acá tenemos un signo menos 1. Por lo tanto nos queda menos 2. Muy bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Dijimos que este va a ser nuestro vector. A ver si entra acá. Sí. Es más, esto ya no puedo correr, si no se nos mezcla. Ahora sí. Entonces nos queda nuestro vector 2', recordalo. Nos queda menos 1, 1 y menos 2. Para que sea ortogonal, lo que vamos a hacer ahora es multiplicarlo por la regla de los signos. Si habíamos empezado con la columna 3 como positiva, ahora la columna 2 empieza con negativo. Quiere decir que esto va a quedar en realidad, esto va a quedar como, si es negativo, va a quedar 1 positivo, el segundo queda como está, y el tercero queda con el signo contrario, es decir, 2. Y este va a ser nuestro W2, es decir, nuestro vector ortogonal número 2.
Muy bien, ¿qué hacemos entonces? Lo reemplazamos en la columna que eliminamos. Nos queda entonces el vector 1 tal cual está, 1, menos 1, 0. El vector ortogonal 2, que es el 1, 1, 2. 1, 1, 2. Y el vector 3, que ya lo tenemos, el vector ortogonal 3, que es menos 1 y 1. Esto es W2, esto es W3. Vos fijate, acá viene algo importante, que cuando calculamos con Gram-Schmidt ya damos por supuesto que el vector 1 es igual a el vector W1. Y a partir de esto luego hacemos todas las proyecciones. Acá yo ya podría, ya que conozco el método, yo sé que acá ya puedo decir que esta es la base ortogonal completa para estos vectores. Pero quiero seguir, ya que puedo seguir eliminando columnas, voy a eliminar al vector número 1 a ver qué ocurre. Vamos con eso. Elimino. Nos queda entonces esta submatriz que es 1, menos 1, 1, menos 1, 2 y 1. Muy bien, seguimos entonces con los determinantes. Eliminamos la fila 1, nos queda esta matriz. Recuerda que siempre tenemos que formar una matriz cuadrada para calcular su determinante. Entonces nos queda 1 por 1 menos 1 por 2. Y esto nos va a quedar 1 por 1, 1, menos por menos es más, y esto es 2. Por lo tanto, estos quedan 3. Vamos con el segundo. Nos queda entonces que el determinante va a ser 1 por 1 menos 1 por 1 menos 1 por 2. Esto va a quedar 1 más por menos es menos, por menos es más. 2 por 1, 2 nos quedaría. 3 es el segundo. Y el tercero nos va a quedar 1 por menos 1 menos 1 por 1. Igual el orden no afecta. Esto nos queda menos 1 menos 1. ¿No? Menos queda como más. Esto nos queda 0. Entonces ya tenemos estas son los componentes de nuestro vector 1'. ¿Por qué le ponemos prima? Recordad que es porque al eliminar la columna y aún no haberle aplicado los signos es un vector 1'. Entonces nos queda 3, 3, 0. Le aplicamos la regla de los signos nuevamente. Si habíamos empezado con en la columna 1, columna 2, columna 3, queda positivo, negativo, positivo. Es decir, positivo, negativo, positivo. Nos queda entonces que positivo, negativo y positivo. Y este va a ser nuestro W1. Ahora fíjate, esto yo lo puedo reducir dividiendo todo entre 3, dividiéndolo por un escalar. Por lo tanto, al dividirlo entre 3, cada componente me queda que 1, menos 1 y 0 es igual a W1. Y fíjate acá es donde viene lo importante, es que el vector 1, 1, menos 1, 0, y el vector ortogonal que obtuvimos recién es igual al mismo. Obtuvimos el mismo vector con el cual arrancamos. Por eso ya cuando llegué al vector 1, yo si quería ya podía terminar con el proceso y decir que esta base ya es ortonormal. Pero al seguir aplicando el proceso, obtengo, fíjate, la justificación de por qué W1 es igual a B1. B1 es igual a W1. Y de esa manera también justifico por qué en Gram-Schmidt arrancamos ya del supuesto de que el vector 1 va a ser igual a W1. Esta es la demostración de cómo este método generaliza de alguna manera al proceso de Gram-Schmidt. Bueno, sin más, podemos armar toda nuestra matriz y nos va a quedar entonces nuestra matriz, es decir, nuestra base, con vectores ortogonales. Luego, si queremos normalizarla, como te decía, lo dividimos cada vector sobre su norma y ya estaría. Nos queda entonces 1, menos 1, 0. El vector W2 nos queda 1, 1, 2. Y el W3 nos queda
menos 1, menos 1 y 1. Vos fijate que también demostramos que el vector 3 es un vector innecesario en este proceso porque se tiene que cumplir siempre esto. Al cumplirse siempre esto, cuando hacemos la submatriz, nos garantizamos que la matriz que vamos al eliminar una fila vamos a tener una matriz o una submatriz cuadrada, la cual podemos calcular su determinante. Por eso, al eliminar este vector, yo luego eliminando las filas obtengo las submatrices. Por eso siempre tenemos que forzar, entre comillas, forzar la cantidad de vectores para que se cumpla esta regla. Y esto aplica para cualquier vector, cualquier cantidad de vectores y cualquier dimensión que tengan ellos. Es decir, con un solo vector podemos forzar que se cumpla esto y obtener toda una base ortogonal con la misma cantidad de dimensiones que tenga ese vector. Así que bueno, espero que te guste. Dale compartir y comentame a ver si tenés alguna duda, algún procedimiento o algún ejemplo que quieras que haga como para demostrarte que funciona y que hay unas grandes diferencias con el proceso de Gram-Schmidt. Bueno, nos vemos en el próximo video.